En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de la zarza, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Porque me dicen, Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente, chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Bueno, hermanos, recordarán, a lo largo de estos últimos meses continuamos leyendo al apóstol San Pablo. De manera particular, pues bueno, comenzamos ya el día de ayer a escuchar esta nueva carta a Timoteo, un gran amigo, un gran discípulo de Pablo. Si recuerdan, el día de ayer Pablo comenzaba esta carta haciendo un énfasis en cómo los grandes prodigios que se manifiestan en la persona de cada uno de nosotros tenemos que reconocer que son simplemente obra y misericordia de Dios. Juntos reflexionábamos sobre la importancia de reconocer, pues vaya, nuestra pequeñez, de tratar de ser humildes y entender que si hay cosas buenas en nuestra vida, no es por nosotros mismos, sino porque Dios en su infinita misericordia ha obrado sobre nosotros. En pocas palabras, nosotros podríamos simplemente enorgullecernos de que hemos sabido ser instrumentos de Dios, pero no podemos atribuirnos cosas que no nos tocan, ¿no? Si hablamos de dones y carismas, reconocemos como iglesia que esos dones y carismas siempre son fruto de la acción y obra del Espíritu Santo. Entonces nosotros solamente somos los medios para que esos se expresen en nuestra propia vida. Y para tratar de comprender más y asimilar más esta realidad desde nuestra experiencia personal, el día de hoy Pablo parte del primer elemento esencial en esto, y es precisamente el reconocer nuestra realidad de pecado. En ese sentido, Pablo comienza a decir, bueno, si yo me he podido enorgullecer, pues más que enorgullecerme, tengo que ser agradecido con Dios, porque este pecador, dice, ha sido perdonado por Dios, se ha expresado su amor y su misericordia sobre mí. Muchos de nosotros podríamos decir, ay, Pablo, un pecador con todo lo que hace, sí, pero reconozcamos que Pablo, pues antes fue Saulo, ¿verdad? Y en esa vida, en esa realidad, pues él fue uno de los más grandes o peores, si así lo quisiéramos decir, perseguidores de la misma iglesia. ¿Cuántas personas no murieron, quizás no en mano propia de él, pero ciertamente sí influenciados por él mismo? Recordemos cómo el mismo diácono, se me fue el nombre, San Esteban, fue apedreado frente a él mismo, ¿no? Y él no negó nada, sino que al contrario motivó. Recordemos cómo cuando él fue detenido camino rumbo a Damasco, pues era porque llevaba cartas, ¿para qué? Para poder meter en la cárcel a todos los cristianos. Ese Pablo al que todo el mundo le temía, ese Pablo que perseguía fuerte a la iglesia, pues ahora se supone o ahora expresa ser uno de los principales promotores del amor de Dios dentro de la vida cristiana. ¿Qué es lo que nos hace entender? Bueno, que es cierto, a lo mejor ahorita Pablo es un super Pablo, si así lo queremos entender, pero antes de Pablo fue Saulo, y él no olvida esa realidad, porque reconoce que fue la obra y la gracia de la misericordia de Dios la que hizo que él cambiara de vida, la que hizo que él dejara su realidad de pecado y se convirtiera en una persona completamente nueva. ¿Cómo entender más ampliamente esta realidad del pecado en nuestras propias vidas? Porque quizás muchos de nosotros digamos, pues es que yo malo, al nivel incluso de Pablo, no lo soy. Pues dentro de lo que cabe trato de ser una persona de bien, trato de ser una persona responsable, trato de ser un buen esposo, trato de ser una buena esposa, trato de ser un buen hijo, un buen padre. ¿Cómo entender más ampliamente esta perspectiva? Bueno, el día de hoy Jesús nos invita a entender la realidad del pecado, no tanto desde la perspectiva de las acciones,
sino desde el origen mismo del pecado que se centra en nuestro corazón. Muchos de nosotros tenemos que reconocer, a lo mejor no hacemos grandes daños materiales, pero ¿cómo está nuestra realidad de corazón? No podemos negar que por más buenas personas que tratemos de ser, pues a veces nos incomodamos, a veces nos molestamos. Hay personas que las saludamos con mucha amabilidad, con mucha ternura, pero por otra parte que a veces casi quisiéramos ahorcarlos, ¿no? Me refiero a que existe una realidad interna en nuestro corazón que nosotros nos esforzamos para, en el ámbito de la conciencia y de ser buenos cristianos, frenarla y no dejarnos dominar por ella. Les aseguro cuántas veces sus hijos hacen cosas que literalmente los quisieran matar, pero no los matan porque soy padre, porque soy tu madre, porque soy, digamos, porque el camino que quiero seguir no es este. Pero de que me haces enojar, me haces enojar. De que me sacas las canas verdes, me sacas las canas verdes. De que a veces me sacas por completo de mis esquemas, lo haces. Entonces entendemos cómo en realidad el ámbito del pecado comienza a gestarse desde nuestro corazón. Comienza a gestarse desde ahí, y el problema es cuando se manifiesta plenamente en nuestras acciones, en nuestros actos. ¿Cómo entender entonces más ampliamente esta realidad? Digo, para poder verdaderamente evitar que esos sentimientos que surgen en nuestro corazón dañen a más personas, para evitar que cuando me enojo en mi interior lo manifieste en mis acciones y en mis actos. Bueno, claramente Jesús lo ha manifestado el día de hoy, escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Y lo dice claramente: quien escucha la palabra de Dios y la pone en práctica se parece a alguien que construyó su casa con buenos cimientos. Pero quien no escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica, pues es como aquel que construye una casa y que llega el viento, el agua, la azota y se cae literalmente. En pocas palabras, hermanos, tenemos que ser conscientes de que todo el obrar, toda nuestra vida, como decíamos el día de ayer, ha sido obra y misericordia de Dios. Si nosotros hemos logrado construir la casa que tenemos, si nosotros hemos creado la familia que tenemos, si nosotros hemos logrado el éxito profesional que tenemos, no perdamos de vista, no ha sido por nuestros propios méritos, sino por obra y gracia de Dios, en el ámbito de que como buenos cristianos hemos sabido escuchar su palabra y la hemos puesto en práctica. Y al escuchar su palabra, al ponerlo en práctica, hemos hecho todo esto con los cimientos de Cristo. Y ahora en ese sentido podemos sentirnos a gusto y tranquilo por lo que hemos logrado, pero insisto, no por nuestros propios méritos, sino porque hemos sabido ser instrumentos de la gracia de Dios. Bueno, hermanos, pues pidamos a Dios de manera especial en este día, así como Pablo puede expresar la obra y la gracia de Dios en su propia vida, porque reconoce su pequeñez, porque reconoce su realidad de pecado, pues pidamos a Dios también que nos ayude a reconocer que todo lo que hemos logrado en nuestra vida no ha sido meramente fruto de nuestro esfuerzo, de nuestra lucha, sino sobre todo ha sido fruto del saber ser instrumentos de la gracia de Dios. Insisto, como decía hace rato, verdaderamente poder ser medios para que la gracia de Dios actúe, para que la gracia de Dios se manifieste en nuestros hermanos.